Ya empezó. Ok, buenos días, damas y caballeros. Hoy estamos reunidos en este foro mental para dialogar sobre, perdón, otra vez. Ok. Buenos días a todos y a todas. No, buenos días, compañeros. Hoy estamos reunidos en este foro mental para dialogar, reflexionar y proponer soluciones frente a un problema global que ya no podemos ignorar, la contaminación por microplásticos. Los microplásticos son partículas diminutas de menos de 5 milímetros que se originan cuando los plásticos más grandes se fragmentan por el efecto del sol, el viento y las olas. Aunque son casi invisibles, el impacto es enorme. Están en el agua que bebemos, el aire que respiramos y los alimentos que consumimos. Según los datos de la revista de la Academia Mexicana de Ciencias de 2022, México genera más de 7 millones de toneladas de plástico cada año y solo el 9% se recicla. El resto termina en basureros, ríos y mares, donde se degrada lentamente durante siglos. En las costas del Caribe mexicano, las investigaciones han detectado más de 4 millones de kilogramos de desechos de plástico acumulados, y en cada litro de agua marina se encuentran hasta 3.500 partículas microplásticas. Estas partículas son ingeridas por peces, moluscos y aves, y finalmente llegan hasta nosotros a través de la cadena alimenticia. Este foro busca ir más allá de la denuncia. Buscamos construir soluciones. Hoy 5 voces diferentes nos ayudarán a analizar el problema desde distintos ángulos: la industria, las ciencias y la sociedad y el gobierno. Permítame presentarles a nuestros participantes: Manuel, promotor industrial, defensor del desarrollo económico sustentable; Ayrton, ecologista promedio con la protección de los océanos; Brandon, ciudadano afectado por la contaminación costera; y Derek, representante del gobierno mexicano en materia ambiental. Las reglas del foro son simples. Cada participante tendrá un espacio para exponer su punto de vista. Luego habrá una ronda de contrapuntos y finalmente se presentará un veredicto en acciones concretas. Nuestro propósito es claro: encontrar soluciones viables para reducir la presencia de microplásticos y proteger nuestros mares, nuestras comunidades y nuestra salud, porque los océanos son el corazón del planeta y ese corazón se está perdiendo. Continuamos contigo, Emanuel. Gracias, Tadeo. Gracias, Tadeo. Y gracias a todos por permitir que la voz de la industria también tenga un espacio en este debate. Sé que hablar de plásticos hoy en día parece casi un pecado, pero es importante recordar que el plástico, bien utilizado y bien gestionado, no es el enemigo. Nuestra empresa fabrica empaques para el sector alimenticio, farmacéutico y médico. Producimos materiales que garantizan la higiene, conservación y seguridad. Durante la pandemia y por ejemplo, los plásticos salvaron millones de vidas al permitir empaques estériles y jeringas secas. Entendemos, sin embargo, que la contaminación por microplásticos es un problema real. Por eso, desde 2021 implementamos sistemas de filtrado industrial que retienen hasta el 80% de las partículas microplásticas generadas durante la producción. Además, estamos colaborando con universidades para desarrollar bioplásticos hechos a partir de algas y maíz, materiales biodegradables que podrían reemplazar parte de nuestros productos en los próximos años. Cerrar una planta no es una solución. Cerrar una planta deja sin trabajo a cientos de familias. La verdadera solución es innovar y educar, no en prohibir de golpe. De acuerdo con el Centro de Investigación en Ciencias Aplicada y Tecnología Avanzada, la CICATA IPN, la transición hacia materiales sostenibles requiere mínimo de 8 a 10 años de inversión constante. Por eso necesitamos políticas que acompañen este cambio, no que lo obstaculicen. Nos comprometemos a reducir nuestra huella de plástico, eh, a, par- a participar en programas de recolección y invertir en tecnologías limpias. Para, pero pedimos al mismo tiempo que las soluciones sean equitativas y realistas. Porque si no hay industria, tampoco habrá economía. Y sin economía, tampoco habrá desarrollo sostenible. Ok, Eh, mu-
Muchas gracias, Tadeo, y gracias a Emanuel por reconocer el problema. Pero el daño ambiental que enfrentamos ya está muy por encima de lo que pueden solucionar los filtros o los buenos deseos. La UNAM es un estudio de 2022 sobre microplásticos en el Caribe. Encontró que 59% de los peces analizados tenían restos de microplásticos en un sistema digestivo, en su, en su digestivo. Estos fragmentos contienen sustancias tóxicas como bisfenol A, acetalatos y poliestireno, que afectan el sistema hormonal y productivo de animales y también de los humanos. El problema no solo es industrial, el problema es cultural y estructural. Vivimos en una sociedad del consumo rápido y del desecho inmediato. Cada persona en México genera en promedio 120 kilogramos de residuos plásticos por año y no solo una mínima parte se recicla correctamente. Necesitamos, necesitamos políticas radicales, no medidas parciales. Propongo tres acciones concretas. Prohibir progresivamente los plásticos no de un solo uso, empezando por botellas, popotes, bolsas y empaques innecesarios. Fomentar la biotecnología como bacterias que desgradan plásticos en semanas, descubiertas por el IPN y la UAM. Integrar la educación ambiental obligatoria en los niveles básicos y medios de enseñanza. La revista, la revista Ciencia publicó que si seguimos este ritmo en el año 2050 habrá más plásticos que peces en el océano. Esa cifra debería estremecer a todos. Estas partículas invisibles están ya dentro de nuestros cuerpos y aún hay quienes dicen que no pasa nada. Los océanos no pueden esperar a que el mercado cambie por sí solo. Necesitamos acción, acción colectiva, compromiso político y responsabilidad empresarial, porque no hay plan B y no hay industria posible si el mar muere. Gracias, Tadeo. Yo no tengo estadísticas, tengo experiencias. Vivo en una pequeña comunidad de pescadores en Veracruz. Mi esposa y yo vivíamos del mar, ahora vivimos con miedo. En los últimos años nuestras redes han sido llenas de botellas, taparroscas y bolsas. Los peces antes, los peces que antes vendíamos ahora tienen microplásticos en sus tripas y la gente ya no los quiere comprar. Mis hijos se enferman cada vez que nadan en el mar, tienen erupciones y alergias. El agua huele diferente, el mar ya no es lo mismo. ¿De qué nos sirve que se creen leyes y no las cumplen? ¿De qué nos sirve si existen empresas responsables si no vemos los resultados? Nosotros somos los que pagamos las consecuencias, los pescadores, los niños, los que vivimos cerca del agua. Queremos acciones visibles, brigadas de limpieza, educación ambiental en las escuelas, control real a las empresas. Y también queremos ser escuchados, porque cuando los ciudadanos participamos, las soluciones duran más. El plástico fue inventado para facilitar la vida, pero ahora nos la está quitando. Agradezco las intervenciones. Como representante del gobierno, reconozco que el problema de los microplásticos es multidimensional, social, económico y ambiental. México ha firmado compromisos internacionales con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, por las siglas PNUMA, y actualmente colabora en el Acuerdo Global para la Eliminación de Plásticos de un Solo Uso para 2030. En el ámbito nacional, contamos con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Y desde 2022 se impulsa la Estrategia Nacional Económica y Circular, cuyo objetivo es transformar los desechos en recursos. Sin embargo, reconozco que la aplicación es desigual. Faltan recursos, personal y voluntad política en algunos estados. Por eso, estamos desarrollando 3 líneas de acción nuevas. Incentivos fiscales a empresas que implementen tecnologías de
bioremediación y filtración de microplásticos. La segunda es creación de centros de innovación ambiental, donde universidades y empresas pueden cooperar. Y la tercera es programas de vigilancia ambiental comunitaria, donde ciudadanos, ONGs y gobiernos colaboren para monitorear playas y cuerpos de agua. Los retos son grandes, pero también lo es la oportunidad. Si unimos la fuerza de la ciencia, la industria y la sociedad civil, podemos revertir el daño. El futuro depende de nuestra coordinación, no de nuestra división. Muchas gracias, caballeros, por sus valiosas exposiciones. Ahora entraremos a una etapa de contrapuntos donde cada participante podrá responder a los argumentos de los demás, con respeto y espíritu reconstructivo. El objetivo no es ganar una discusión, sino encontrar las soluciones comunes. Comencemos contigo, compañero Manuel. Agradezco los comentarios y entiendo el enojo social, pero debemos de recordar que toda la industria contamina de la misma manera. Hay empresas responsables como la nuestra que están invirtiendo en la innovación. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, IMTA, más del 35% de los microplásticos provienen del desgaste de textiles sintéticos y neumáticos, no solo de envases. Esto significa que el problema es más amplio que las fábricas de empaques. Culpar a un solo sector no resolverá nada. Necesitamos educación ambiental y corresponsabilidad. Los consumidores también deben reducir el uso de plásticos y reciclar correctamente. No podemos hablar de sostenibilidad si el 90% de la población aún no separa sus residuos domésticos. Además, cerrar una planta en Veracruz o Quintana Roo no eliminará la contaminación, solo trasladará la producción a otro país. México debe ser líder en innovación verde, no víctima de regulaciones desbalanceadas. Propongo una alianza entre industria y ecologistas, con auditorías ciudadanas y metas verificables. Queremos cooperar, no competir. Aprecio tu disposición al diálogo, Manuel, pero las cifras nos urgen a actuar con más fuerza. Según el estudio de la revista de la Academia Mexicana de Ciencias de 2022, en México cada litro de agua superficial contiene entre 1000 y 3500 microplásticos. Y en el Caribe mexicano las concentraciones son incluso mayores que en el Mediterráneo. Sí, sí, los textiles y los neumáticos aportan contaminación, pero la mayor fuente sigue siendo el plástico de un solo uso. El 48% de los residuos hallados en las costas mexicanas provienen de botellas, envolturas y utensilios desechables. Estos productos son los más fáciles de sustituir. Existen alternativas biodegradables de maíz, ba- bagazo de caña y algas. De hecho, la empresa Biofase en Yucatán ya produce cubiertos o base de semilla de aguacate que se desgrada en menos de 240 días. El cambio no destruye empleos, los transforma. Genera nuevos campos en biotecnología, ingeniería ambiental y reciclaje avanzado. La industria tiene que cambiar su lógica de producir, vender, desechar, por una de producir, reutilizar y reciclar. No pidamos cerrar fábricas, pedimos abrir conciencias. Yo escucho las propuestas y los datos y me alegra que hablen de soluciones, pero mientras tanto nuestras playas siguen cubiertas de basura. Cada vez que llueve los drenajes arrastran toneladas de plástico hasta el mar. ¿Dónde están las plantas de reciclaje prometidas? ¿O dónde están los programas de limpieza? El 80% de las comunidades costeras no cuentan con sistemas de recolección diferenciada. Nosotros los ciudadanos queremos participar, pero necesitamos apoyo. Propongo que se creen comités de vigilancia ambiental en cada municipio, integrados por ciudadanos, pescadores y jóvenes.
Podríamos hacer jornadas de limpieza, registrar los residuos y enviar reportes al gobierno. Queremos ser parte del cambio, no simplemente espectadores, porque al final somos los que más sufrimos las consecuencias. Los peces que comemos, el agua que bebemos y el aire que respiramos, todo está contaminado. Agradezco las intervenciones. Desde el gobierno federal estamos conscientes de que el problema exige soluciones coordinadas. La Semarnat y el CONACYT están financiando proyectos para estudiar la dispersión de microplásticos en cuerpos de agua y los resultados son preocupantes. En ríos como el Grijalaba y el Papalopan se han encontrado hasta 15,000 partículas por metro cúbico de agua. Estos ríos alimentan al Golfo de México, llevando microplásticos desde zonas urbanas hasta las costas. Estamos trabajando en 3 programas prioritarios. El primero es Reciclatón Nacional 2025, que busca recuperar 200,000 toneladas de plásticos anualmente. El segundo es el monitoreo costero con drones y sensores satelitales para identificar puntos críticos de acumulación. El tercero es el programa Océano Limpio, que capacita a pescadores para recolectar plásticos marinos a cambio de incentivos económicos. Coincido contigo, Brandon, sin participación comunitaria, ninguna política funciona. Para eso, lanzaremos el proyecto Guardianes del Mar, que formaría brigadas de vigilancia ambiental en comunidades costeras. El cambio empieza desde abajo con la gente. Bueno, caballeros, hemos escuchado ideas poderosas. La industria ofrece innovación y corresponsabilidad. Los ecologistas exigen acciones más dramáticas y transiciones a bioplásticos. La ciudadanía pide participación y justicia ambiental. El gobierno propone colaboración y vigilancia. La pregunta ahora es, ¿cómo unir todas estas fuerzas? Porque si seguimos actuando por separado, los microplásticos seguirán multiplicándose, necesitando un plan integral. Por favor, señor representante, exponga el veredicto y plan de acción conjunto resultante de este diálogo, por favor. Ok. Después de escuchar las posturas de todos los sectores y revisar los datos científicos más recientes, el gobierno, junto con los representantes industriales, sociales y ambientales aquí presentes, acuerda emitir el siguiente veredicto integral. Número 1. Regulación progresiva y sustitución de plásticos. A partir del 1 de enero de 2026 quedará prohibida la producción y venta de plásticos de un solo uso, no reciclables, ya sea bolsas, popotes, plásticos y cubiertos. Se impulsará la transición hacia bioplásticos con incentivos fiscales del 20% a empresas que desarrollen o adopten materiales biodegradables. Se creará un registro nacional de productores de plásticos sustentables para garantizar trazabilidad y cumplimiento. Número 2. Innovación y ciencia aplicada. Se establecerá 5 centros de investigación sobre microplásticos en colaboración con la UNAM, IPN, UAM y universidades del sureste. Se financiarán proyectos de bioremediación donde microorganismos degradan polímeros en ambientes controlados. Según estudios del CONACYT, bacterias del género Idonella sakaiensis pueden degradar PET en semanas. Se fomentará la creación de startups verdes y programas universitarios de innovación ambiental. Tercer punto, educación y participación ciudadana. Desde el ciclo escolar 2026 al 2027 se integrará la asignatura Cuidado del Planeta y Economía Circular en educación básica. Se implementarán campañas permanentes bajo el lema Tu plástico, tu responsabilidad. Cada municipio costero deberá crear un comité ciudadano de limpieza marina con recursos del Fondo Verde Nacional. Cuarto punto, restauración y monitoreo ambiental. Se
destinarán 300 millones de pesos anuales al programa Océano Limpio para restaurar ecosistemas costeros y manglares. Se instalarán boyas inteligentes con sensores para detectar microplásticos en tiempo real. Se publicarán reportes semestrales sobre la calidad ambiental de mares y ríos. Punto número 5. Transparencia y justicia ambiental. Se crearán tribunales ambientales regionales especializados en delitos para contaminación plástica. Las empresas que reincidan en vertimentos ilegales serán multadas hasta con 10 millones de pesos o suspensión de actividades. Los fondos recaudados se destinarán a educación ambiental y proyectos comunitarios. Este veredicto no es el final del camino, es apenas el inicio de una transformación colectiva. La lucha contra los microplásticos no se gana en los discursos, sino con las acciones diarias. Tadeo, estás muteado. Bueno. Caballeros, hoy hemos sido testigos de un diálogo profundo entre la ciencia, la industria y la sociedad y el gobierno. Un diálogo que demuestra que la cooperación es más poderosa que la confrontación. Los microplásticos son solo un problema ambiental, son un espejo de nuestros hábitos, de nuestra relación con el consumo y la naturaleza. El mar nos está devolviendo a lo que le arrojamos a él, fragmentos de una indiferencia, pero también puede devolvernos esperanza si cambiamos a tiempo. Cada botella que evitamos, cada bolsa que rechazamos, cada residuo que reciclamos, es una victoria pequeña pero significativa. La ciencia nos ha dado las herramientas en la industria, la capacidad, el gobierno y el marco legal, y la sociedad, la conciencia. Si unimos estas fuerzas, el océano podrá sanar, porque el mar no nos pertenece, nosotros le pertenecemos a él. Y si queremos seguir respirando, debemos cuidarlo como un ser vivo. Este foro concluye con un mensaje claro. La contaminación por microplásticos es irreversible si actuamos juntos hoy. Cuidar el planeta no es una moda, es una responsabilidad moral y generacional, porque proteger los mares es proteger la vida. Un océano limpio comienza con una sola decisión humana. Muchas gracias.